Bueno, chicos, entonces, con esto creo que ya estamos empezando. Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Hasta la semana pasada nosotros habíamos cubierto electroquímica y habíamos cubierto parte de química orgánica, un poquitito de química orgánica, ¿ya? Porque justo, dado que se extendieron las fechas, nos ha dado como para poder repasar un poco más de estos temas que siempre vienen en admisión, así que hay que aprovechar, ¿ya? Pregunta número 1 nos dice, indique el número de átomos de hidrógeno en la estructura del compuesto, ¿no? Entonces, bueno, al ojo, ¿cuál sería el número de hidrógenos en la estructura del compuesto? Acuérdate que la máxima cantidad de hidrógenos, ¿no?, es el doble más 2 del número de átomos de carbono, ¿no? Entonces, ¿cuántos carbonos hay ahí? En este caso, en hexeno me dicen que hay 6 carbonos, ¿cierto? El metil es un carbono más, entonces son 7 carbonos. El doble más 2 sería 16, ¿puede ser? ¿16? Sí, 16. Entonces, son 16 hidrógenos que deberías tener, ¿ya? Pero, como tienes un enlace doble, quita 2 hidrógenos. Entonces tienes 14, ¿ya? Entonces, en teoría, tu respuesta debería ser 14, en teoría. Pero si te das cuenta, ahí te dice bromo. Entonces, ¿qué pasó con el bromo? El bromo sustituyó un hidrógeno y entró el bromo. Entonces, en realidad, en vez de tener 14, deberías tener 13. Entonces, este es un problema del examen de admisión, ¿eh? Si es que esto se me presenta en admisión, ¿yo qué digo? Bueno, la máxima cantidad de hidrógenos que puede tener una sustancia orgánica es el doble más 2 del número de átomos de carbono. Acuérdate que en los alcanos, la fórmula general de un alcano es CnH2n más 2, ¿cierto? Entonces, el doble más 2 del número de átomos de carbono es el número de átomos de hidrógeno. Como son 7 carbonos, debería haber 16 hidrógenos. Por cada enlace doble, retira 2 hidrógenos, 14. Pero como quitaste un hidrógeno y lo reemplazaste por un bromo, entonces tienes 13. Tu respuesta tendría que ser 13. Alternativa, la letra D. Profe, pero yo no me sabía eso. Ya, chévere. Lo que haces es, entonces, lo siguiente. Armas tu molécula, ¿no? La molécula me dicen que es hexeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, ¿ya? Pero 2 hexenos significa que el enlace doble está en el carbono 2. Y además me dicen 4 metil. Entonces significa que en el carbono 4, ¿ya? 1, 2, 3, 4 debe estar el grupo metil. Metil es un carbono. Pero además en el grupo 5 hay un bromo, que es este de acá. Entonces, este es tu esqueleto, ¿ya? El esqueleto de tu compuesto orgánico. Entonces, lo que tienes que hacer es luego ir agregando los hidrógenos cumpliendo con la tetravalencia del carbono. Y haciendo eso, tú tendrías que agregar aquí 3 hidrógenos, aquí tendrías que agregar un hidrógeno, acá también 1, acá arriba 3, aquí abajo 1, aquí 1 y acá 3. Entonces, cuentas al final el número de hidrógenos, que sería el mayor esfuerzo mental que hay que hacer acá, y tu respuesta sería la letra D, alternativa D, clave 13, número de átomos de hidrógeno. Acuérdate que si en todo caso tú ya dominas esto de acá, tú retiras 2 hidrógenos por cada enlace doble, 4 hidrógenos por cada enlace triple, retiras 2 hidrógenos por cada ciclo, ¿ya? Por cada cadena cerrada, ¿ya? Si tú ves un hexágono, ese es un ciclo. Si ves un pentágono, también es un ciclo, ¿ya? Si ves un triángulo, también es un ciclo. Por cada ciclo retiras 2 hidrógenos. Y por cada nitrógeno agregas un hidrógeno, ¿ya? Eso es como para que puedas deducir la fórmula global. Es algo muy utilizado entre los profesores de CEPRE, así que les conviene tener esa referencia. Y sale en one el ejercicio, ¿ya? Me están escuchando bien, ¿verdad? En la mañana me dijeron que tenían algunos problemas con el audio, pero espero que me estén escuchando bien. Excelente, muy bien. Listo. Continuamos entonces. Siguiente pregunta. Ya dijimos, vamos a tocar desde química orgánica hasta química aplicada. Es lo que nos corresponde y a partir de la siguiente semana ya empezamos a ver misceláneas. ¿Ya? Dice, además del calentamiento global, el cambio climático que se produce actualmente en el planeta implica cambios en otras variables como, a ver, el cambio climático, ¿en qué variables puede influir? Dice lluvia y sus patrones de lluvia, obviamente, cobertura de nubes también, dice, y corrientes oceánicas. Ya, entonces, estas preguntas típicamente de química ambiental, ¿ya? Son preguntas que son, más que preguntas científicas que hay que memorizar cosas específicas, son preguntas que son más dirigidas a criterio, ¿no? O sea, no es que tengas que saber cosas muy específicas, sino que por lo menos leer cultura general hace de que tú puedas responder con criterio. Pregunta, ¿el cambio climático puede afectar lluvias y sus patrones, sí o no?
Respóndeme, ¿sí o no? Ponle una S, sí, o ponle un like, sí, o ponle un like para abajo, no, ¿no? Sí, sí, o sea, sí afecta la lluvia y sus patrones, ya. ¿Afecta cobertura de nubes, sí o no? Ahora, para que no se confunda con yes o true, en todo caso. ¿Afecta o no afecta? Cobertura de nubes. ¿Qué tú dices? Yes, claro, también. Dije yes, no sí. ¿Y corrientes oceánicas, afecta o no afecta? No, corrientes oceánicas no. Ya, bueno, entonces veamos. Ya, analizando el calentamiento global, tener bastante cuidado, ya que una cosa es calentamiento global y otra cosa es efecto invernadero. Tenga mucho cuidado. El efecto invernadero es un proceso que siempre ha existido en el planeta. Si no hubiera existido efecto invernadero en el planeta, no, el planeta no tendría la temperatura que tiene. ¿Ya? La temperatura del planeta se mantiene porque en la atmósfera del planeta hay dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono tiene la particularidad de que retiene la radiación infrarroja y funciona como un invernadero. Un invernadero es algo así como no vale el recipiente, sino como un ambiente de vidrio que deja pasar la luz en un sentido, pero no deja que la luz escape. Entonces, cuando pasa la luz en un sentido, ¿no? Se acumula el calor en el interior y al no escapar, entonces esto permite tener un ambiente relativamente cálido en lugares donde hace frío. Entonces, en el planeta ocurre algo similar, ¿no? Durante el día la Tierra se calienta y durante la noche, ¿no? La energía debe disiparse, pero hay una cubierta ya de dióxido de carbono en la atmósfera que evita de que toda la radiación salga, ya no salió toda la radiación, entonces la radiación rebota hacia el planeta y entonces el planeta mantiene la temperatura que debería mantener, lo que hace posible la vida en todas sus formas. Sin embargo, cuando hay mucha acumulación de dióxido de carbono, que es la principal teoría, ¿ya? Algunos van en contra de la teoría del dióxido de carbono, es de que la acumulación de grandes cantidades de dióxido de carbono provoca un efecto anómalo del invernadero que se conoce con el nombre de calentamiento global. Y como su nombre lo dice, esto es un fenómeno global. O sea, no importa si es que tú emites demasiado dióxido de carbono en cualquier lugar del planeta, porque al final el problema no es un problema de ese lugar, sino es un problema global. Entonces, por eso recibe el nombre de calentamiento global. ¿En qué puede alterar? ¿Puede alterar la lluvia y sus patrones? Sí, obviamente porque, a ver, si nos ponemos a pensar, cuando llega el exceso de radiación sobre la Tierra, sobre el mar, ¿no? Ocurre mayor proceso de transpiración, de evaporación de las aguas. Entonces, al haber mayor evaporación de las aguas, hay mayor formación de nubosidad. Y al haber mayor nubosidad, va a haber mayor lluvia, ¿cierto? Y adicionalmente, si es que cambia la temperatura de las aguas, ¿no? También va a cambiar esto, va a modificar las corrientes marinas. Entonces, los tres están relacionados, no necesariamente en el orden, ¿no? O sea, si llega la radiación sobre el agua, esta se evapora, al evaporarse va a crear mayor nubosidad, al haber mayor nubosidad va a haber mayor cantidad de lluvias en donde normalmente no había lluvias o fenómenos de precipitación en donde normalmente no había, ¿no? Y particularmente si cambia la temperatura de las aguas, también va a modificarse las corrientes, ¿no? Entonces, para este caso, lo primero, lluvia y sus patrones, yes. Cobertura de nubes, también yes. Corrientes oceánicas, también yes, ¿no? Otros fenómenos que puede provocar el calentamiento global son las sequías, ¿no? Puede provocar también el hielo de los polos, ¿no? Y si esto va cayendo, el hielo sobre el agua incrementa el nivel del agua. Hay muchas empresas en el planeta ahora que se encargan de mover los icebergs, ¿no? Han visto en el calentamiento global un tipo de negocio y entonces como hay icebergs que se encuentran así vagabundeando por el océano, entonces estas empresas empresas de limpieza se encargan de limpiar las rutas por donde van las embarcaciones, ¿no? Porque si no, podríamos tener otro desastre tipo el Titanic, ¿no? También el exceso de las altas temperaturas provoca de que pueda haber cada vez más fenómenos de incendios, ¿no? Incendios forestales, como los ocurridos en algún momento por allá por Australia, ¿no? Y obviamente al haber el deshielo de los polos, también vamos a tener problemas de que
los seres vivos, los ecosistemas que están en esos lugares van a sufrir también, ¿no? Entonces, para este caso, todos son implicancias del calentamiento global, no efecto invernadero, sino calentamiento global. Entonces, alternativa de respuesta, la letra E, ¿ya? Si tienen preguntas, consultas, comentarios, a través del chat, por favor, ¿ya? Siguiente. Respecto a los polímeros. Polímeros es algo que siempre o casi siempre viene en admisión. Así que mi recomendación, chicos, pónganse a leer esto de polímeros porque es muy común en admisión. Es raro de que no venga. Más bien se ha vuelto más común que venga el tema de polímeros. No es complicado, sino que simplemente hay que conocerlo, ¿ya? Dice, respecto a los polímeros, relacione adecuadamente las siguientes columnas e indique las alternativas correctas. Me hablan de un copolímero, me hablan de un homopolímero y me hablan de un monómero. Es decir, un monómero es la unidad básica de un polímero. Mono de uno, poli de varios, ¿no? Algo así como que un ladrillo es la unidad estructural de un muro, ¿no? Un monómero es la unidad estructural de un polímero, ¿ya? Ladrillo es amuro como monómero es apolímero. Entonces, el monómero viene a ser una molécula que cuando sufre la reacción de polimerización, ¿ya? Va a generar lo que nosotros conocemos con el nombre de polímeros, ¿ya? Entonces, si el polímero está formada por una sola unidad monomérica, se llama homopolímero, de homo, ¿no? Homogéneo, ¿no? Homopolímero. Y si está formado por más de una unidad monomérica, entonces se va a llamar copolímero, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajé en algún momento en una empresa de caucho, ¿no? Donde utilizaban mucho el caucho de estireno butadieno, ¿no? Entonces, en ese tiempo que yo trabajaba, para mí era caucho estireno butadieno, hasta que en algún momento me puse a investigar qué era el caucho estireno butadieno, no era otra cosa que un caucho sintético o un tipo de polímero sintético que se formaba por la unión del estireno y el butadieno. Entonces, ¿esto qué terminaba siendo? Un copolímero. Entonces, va relacionando lo que es la realidad con lo que verdaderamente existe. Esto existe, ¿ya? No es que porque está en el papel no existe, no, sí existe, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de copolímeros, ¿ya? Los copolímeros pueden tener diferentes disposiciones. Por ejemplo, si es un copolímero que no tiene una composición uniforme, por así decirlo, va a ser un polímero aleatorio. Pero si tiene una cierta estructura AB, 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 AB continuamente, entonces vas a hablar de que es un polímero alternado. Puedes tener bloques, ¿ya? De los monómeros, ¿no? Entonces vas a tener polímeros en bloques o copolímeros en bloques. Y cuando tienes, por ejemplo, polímeros en los cuales tienes una cadena principal en la cual se inserta, ¿ya? Estás hablando de polímeros de injerto. Muchos de estos polímeros de injerto, en algunos casos, tienen algo que le llaman memoria, ¿ya? Cuando el polímero de injerto se forma, que tienes una cadena lineal, tienes otra cadena lineal y las ramificaciones unen a ellos, puede ser de que estos se plieguen. Entonces, cuando tú estiras, los polímeros o las cadenas poliméricas también se estiran, pero estas, cuando tú los sueltas, regresan a su estado inicial. Eso es, por ejemplo, el caso de los elastómeros, ¿no? Por ejemplo, los globos, ¿no? Los globos son elastómeros, son polímeros que si tú los estiras y los sueltas, regresan a su estado original. Esos son polímeros que hasta cierto punto tienen el tema de la memoria, le llaman. Y estos son elastómeros, cuando tienen la capacidad de poder ser flexibles. Entonces, en este caso, ¿qué marcarías como respuesta? Elías nos dijo la letra E. A ver, veamos. Sí, la letra E, tiene razón. Uno con C, sí. Copolímero, AB, AB, AB. Está bien, correcto. Homopolímero, la B, yes, correcto, ¿no? Y monómero A, es correcto, también, ¿ya? Recomendación, lean qué cosa es polimerización por adición y qué cosa es polimerización por condensación, ¿ya? Preguntas, consultas, comentarios, a través del chat, levantan la mano, abren su micrófono, presto a escuchar tus comentarios y poder ayudarte en lo que se necesite, ¿ya? Continuemos. Siguiente. Dada las siguientes proposiciones relativas a los problemas globales de contaminación, te dice, entre los principales causantes de la disminución de la capa de ozono están algunos refrigerantes y disolventes, ¿ya? El efecto invernadero siempre ha sido dañino para la Tierra, ¿ya? La lluvia ácida es causada en parte por el dióxido de azufre que se genera en la quema de combustibles fósiles. A ver, al ojo. Fátima, y cuando se refiere a polímeros termoplásticos y termofijos, no, ya no te respondo porque ya pasó tu tiempo. Ya, a ver, volvamos, ya, volvamos. Polímeros termoplásticos y termofijos, ya. No, mentira, Fátima, mentira.
para ti absolutamente todo. Está bien, esa es la idea, que pregunten. Te extrañaba porque no preguntaba, tú eres la más preguntona entre todas. A veces parece que estoy hablando solo, ¿no? Y me siento mal porque me hablo a mí mismo en la pantalla. Gracias por preguntarme bien. Ya, ¿qué son polímeros termoplásticos y termofijos? Polímero termoplástico es, por ejemplo, el polímero que va a tener, a ver, el efecto con la temperatura, ya empiezan a derretirse, se hablan con la temperatura. Uno de los puntos que tienen los polímeros, y por los que te pregunta o está incluido en el examen de admisión, es porque los polímeros son sólidos amorfos. Y acuérdate que un sólido amorfo no es un sólido que tenga un desorden total, sino que son sólidos, ya que tienen ordenamiento cristalino de corto alcance. O sea, eso quiere decir que hay porciones que están ordenadas, pero el mayor grupo de porciones están desordenadas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos tener, por ejemplo, imagínate el polietileno. ¿Ya? El polietileno es un polímero termoplástico. Yo puedo tener dos tipos de polietileno, el polietileno de alta densidad y de baja densidad. El polietileno de alta densidad podría ser, por ejemplo, una bolsa plástica. Una bolsa plástica es polietileno de baja densidad. Y un polietileno de alta densidad podría ser, por ejemplo, el plástico de los... de las galoneras, ¿no? De las galoneras donde compras jugos o de las galoneras donde compras yogur, ¿no? Esas galoneras blancas, esas galoneras son de polietileno de alta densidad. Como te das cuenta, tanto la bolsa de plástico como la galonera están hechos de polietileno, pero el grado de cristalinidad que tiene una y otra es diferente. Ahora, para responder tu pregunta, cuando tú calientas, ya sea una bolsa o ya sea de repente la galonera o una taza de plástico que te han regalado y la pones cerca de un ambiente que está caliente, por ejemplo la hornilla, ¿no? Decidiste calentar tu agua mientras tenías tu tacita de plástico, la que te duró desde que era chiquitita, la pusiste al lado de la hornilla, no te diste cuenta y se empezó a derretir, ¿ya? Eso es un polímero termoplástico, un polímero que es sensible a la acción de la temperatura. Una particularidad que tiene un polímero termoplástico es que tú lo puedes volver a procesar. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el termoplástico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las galoneras de plástico, valga la redundancia, de polietileno, tú puedes segregarlas, puedes volver a utilizarlas, ¿no? La vuelves a cortar y sirven de material para volver a hacer nuevamente otras galoneras, ¿no? Son reciclables, ¿no? Cada tipo de plástico tiene diferente capacidad de reciclaje, pero en este caso el polietileno tiene esa particularidad. Los termoplásticos son sensibles a la acción de la temperatura. En cambio, el termofijo o termoestable, también llamado así, son aquellos polímeros que más bien con la temperatura no sufren ese efecto, pero sufren más bien cristalinidad. Sufren un proceso de que se vuelven más cristalinos. Ejemplo, el caso de un CD, de un CD, ¿no? En el caso de un CD, te diría que hagas la prueba, pero tengan bastante cuidado con eso, ¿no? Alguna vez te puede haber pasado, ahora ya no mucho, porque ya no utilizamos muchos CDs, de que cuando el CD se calienta mucho, llega un momento en que explota y se pulveriza. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando tú lo calientas, incrementas su temperatura, las partículas o las moléculas internamente se tensan tanto que luego forman estructuras cristalinas que provocan que esto explote. Esos son los polímeros termofijos o termoestables. Ellos no son sensibles a la acción de la temperatura y más bien, por el efecto de la temperatura, se vuelven más duros. Estos no se pueden volver a procesar. Caso, por ejemplo, de los CDs que te había comentado, o caso, por ejemplo, de las botellas, estas hechas de PET, de polietileno tereftalato, eso que significa PET. Si se escuchó el término PET, PET, significa polietileno tereftalato. Son el tipo de esas botellas retornables de plástico duro que por efecto de la temperatura también se vuelven más cristalinas, más duras. Y si bien es cierto, no pueden servir como para material de carga para hacer otras botellas, te sirven para reciclaje, para otro tipo de material de carga, de otro tipo de procesos. A eso es a lo que se refiere el proceso. Todo tipo de resina, no. Hay que tener cuidado porque el término resina, ¿ya? Es un término más bien aplicado a nivel industrial, ¿ya? Y una resina podría ser termoplástica o podría ser termofija. Por ejemplo, cuando tú hablas de una resina, ¿ya? La resina del fenol formaldehído, ¿ya? La resina fenol formaldehído unes el fenol, unes el formaldehído y formas una sustancia lechosa. Y esta sustancia lechosa, cuando se seca, se endurece
y ya no hay forma de cómo esta retornarla a su forma inicial. Esa es la famosa bakelita, ¿ya? Los interruptores de luz, ¿no? Con lo que enciendes y apagas, esos típicamente están hechos de bakelita. ¿Y eso cómo se forma? Cuando tú mezclas fenol con formaldehído. Son esos tipos de resina. Pero hay otros materiales que también le llaman resina que también podrían ser termoplásticos. Hay que diferenciar. Para efectos de examen de admisión, ¿ya? Termoplástico se refiere a que es sensible a la acción de la temperatura y termofijo es que más bien no es sensible a la acción de la temperatura y con la temperatura termina endureciéndose. ¿Ya? Espero haber respondido a tu pregunta, Fátima. ¿Ya? Ahora, en el siguiente caso, nos dicen, a ver, de nada, Fátima. Luego nos dicen, dadas las siguientes proposiciones relativas a los problemas globales de contaminación. Ahora sí, ya no hay más preguntas, ¿no? Para centrarnos en esto. No, dime que no. Ya, listo. Dadas las siguientes proposiciones relativas a los problemas globales de contaminación. Dicen, de los principales causantes de la disminución de la capa de ozono están algunos refrigerantes y disolventes, ¿ya? El efecto invernadero siempre ha sido dañino para la Tierra y la lluvia ácida es causada en parte por el dióxido de azufre que se genera en la quema de combustibles fósiles, ¿ya? Entonces, chicos, el primer caso, entre las principales causantes de la disminución de la capa de ozono están algunos disolventes y refrigerantes. ¿Qué tú dices? Yes or not? True, perfecto. ¿El efecto invernadero siempre ha sido dañino para la Tierra? Yes or not? False, ya, false, ya. Dice, la lluvia ácida es causada en parte por el dióxido de azufre que se genera en la quema de combustibles fósiles. True or false? Verdadero. Ya. Entonces veamos si es cierto. No estoy diciendo que sea verdad o no sea verdad. Estoy recogiendo tus respuestas. Principales causantes de la disminución de la capa de ozono, algunos refrigerantes y disolventes, sí. Típicamente, los causantes de la disminución de la capa de ozono son los freones, ¿no? Los clorofluorcarbonados. Inicialmente, cuando aparecieron estas preguntas en admisión, solamente se hablaba de los freones, pero ten mucho cuidado porque ahora se habla en general de freones y halones, ¿ya? Freones típicamente son CFC, compuestos clorofluorcarbonados, o sea, tienen carbono, tienen flúor y tienen cloro, ¿ya? Pero los halones, en vez de cloro, podrían tener algún otro tipo de halógeno, como por ejemplo el bromo, ¿no? ¿Qué tiene en particular? Si nosotros analizamos el enlace carbono-flúor y el enlace carbono-cloro, ¿quién es más fuerte? ¿El enlace carbono-flúor o el enlace carbono-cloro? ¿Cuál es más fuerte? ¿Carbono-flúor o carbono-cloro? El enlace más fuerte es el enlace carbono-cloro. Ya. No, el enlace más fuerte es el enlace carbono-flúor. ¿Por qué? Porque acuérdate que el flúor es el elemento más el flúor es el elemento más electronegativo. Por lo tanto, el enlace carbono-flúor es un enlace más fuerte que el enlace carbono-cloro, ¿ya? Entonces, si va a haber un proceso de fotodisociación, o dicho en cristiano significa que si la luz va a atacar al enlace carbono-flúor y va a atacar al enlace carbono-cloro, ¿quién se rompe? Se rompe el enlace carbono-cloro. ¿Por qué razón? Porque el enlace carbono-cloro es más débil que el enlace carbono-flúor. Y eso es lo que pasa en la atmósfera superior, ¿ya? Cuando se crean los freones eran muy utilizados como agentes refrigerantes, como disolventes. Particularidades, no se disolvían en agua y si se disolvían no causaban daño al agua, no eran dañinos para el ser humano, no reaccionaban con ningún agente del entorno, provocaban efecto de refrigeración mucho mejor que a los refrigerantes de aquel entonces. Entonces, todo era todo felicidad, todo alegría, todo contento. Pero ¿cuál es el problema? Que el hecho de que sean tan inertes, o sea, el hecho de que no reaccionen con nada, el hecho de que no te causen ningún problema, ¿ya? Hace de que estos señores permanezcan como tales, como inertes, y vayan pasando o vayan difundiéndose hacia las partes altas de la atmósfera. Y cuando llegan a las partes altas de la atmósfera, es ahí donde ellos son atacados por la radiación ultravioleta que viene del espacio exterior, justo en el límite de la troposfera y la estratosfera, la tropopausa, ¿no? Entonces, en esa zona es donde la radiación ultravioleta... ¿Qué pasó? A alguien se le filtró el audio. Es en ese punto en donde la radiación ultravioleta ataca a los freones. Y como el enlace carbono-flúor es más fuerte que el enlace carbono-cloro, se rompe el enlace carbono-cloro. El cloro queda libre y pum, empieza a atacar a las moléculas de ozono.
Y lo peor de todo es que al atacar a las moléculas de ozono, el ozono se destruye, pero el cloro se libera. Entonces, el cloro liberado no solamente destruye a moléculas de ozono, sino también vuelve a atacar a otras moléculas de ozono. Entonces, una sola molécula de freón puede destruir cientos, miles o millones de moléculas de ozono. De ahí la peligrosidad que tienen los freones. Entonces, dice, entre los principales causantes de la disminución de la capa de ozono están los refrigerantes y disolventes, sí. Y actualmente hay un tratado internacional para evitar o para dejar el uso de estos refrigerantes, los clorofluorcarbonados o los halones en el mundo. ¿Por qué? Por el efecto dañino sobre la capa de ozono, ¿no? E incluso, por ejemplo, hay algunos sistemas de aire acondicionados antiguos, ¿no?, que todavía funcionan con freones y que, bueno, los actuales ya no funcionan con freones, ¿ya? Entonces, lo primero, sí, es cierto. Dice, el efecto invernadero siempre ha sido dañino para la Tierra. Chicos, en primer lugar, el efecto invernadero, como efecto invernadero, nunca ha sido dañino para la Tierra. Como efecto invernadero, no. El tema es que muchas veces se mezcla o se confunde el término efecto invernadero con cambio climático, ¿ya? Pero acá te dice, el efecto invernadero siempre ha sido dañino para la Tierra. No siempre. Así se está refiriendo al efecto invernadero o al cambio climático, no siempre ha sido dañino para la Tierra, porque mientras no se dio el efecto de la revolución industrial, no hubo el tema del efecto invernadero, ni preocupación por el cambio climático, ni nada por el estilo. A raíz de la revolución industrial, a raíz de la invención del motor a combustión, es que aparecen estos problemas. Ahora, tener bastante cuidado porque las tendencias actuales son tendencias que en muchas ocasiones, ¿no?, no están del todo de acuerdo que el dióxido de carbono sea el causante de todo esto, pero eso es algo que queda para la lectura, un poco para la posteridad. Para el efecto del examen de admisión, el causante del efecto invernadero viene a ser, o del cambio climático, viene a ser el dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero, donde está metido el vapor de agua, el metano y muchos otros gases como los óxidos de nitrógeno que provocan calentamiento global. Entonces, lo segundo es incorrecto. Dice, la lluvia ácida es causada en parte por el dióxido de azufre que se genera en la quema de combustibles fósiles. ¿Cierto? Eso es correcto. La lluvia ácida tiene dos fuentes principales. Uno, que vienen a ser los óxidos de azufre que provienen de las plantas industriales, típicamente, por ejemplo, las que producen cemento o las que producen de repente combustibles o las que procesan combustibles, ¿no? Ellas producen óxidos de azufre. Y en el parque automotor, los automóviles, por sus tubos de escape, emiten muchos óxidos de nitrógeno. Entonces, cuando los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno interactúan con el agua, ¿no?, de la lluvia en las nubes, es que se provoca la lluvia ácida, ¿ya? Entonces, esta lluvia ácida no necesariamente va a caer en el lugar en donde se ha generado, sino por efecto de los vientos, las nubes lo transportan hacia otro lugar y cuando cae la lluvia provoca muchos efectos dañinos. La lluvia ácida incrementa o disminuye el pH de las aguas. La lluvia ácida incrementa o disminuye el pH de las aguas. La lluvia ácida incrementa... Uy, total, ¿quién da más? Tengo un incrementa y tengo un disminuye. ¿Quién da más? ¿Incrementa o disminuye? Ya, la lluvia ácida lo que hace es disminuir el pH de las aguas, ¿ya? Acuérdate que cuando el pH es más pequeño, es más ácido. Cuando el pH es más grande, es más básico. El agua de la lluvia de por sí es ácida. ¿Y por qué el agua de la lluvia es ácida? Porque cuando la lluvia cae, precipita, ¿no?, interactúa con el dióxido de carbono para formar ácido carbónico. Entonces, de por sí, el agua de la lluvia ya es ácida, ¿ya? Pero si hay mayor cantidad de óxido de azufre y óxido de nitrógeno, se vuelve más ácida, con un pH menor. Y un pH menor es dañino para efectos de incrementa, ¿no? Disminuye. Es dañino porque la acidez de las aguas, de la lluvia, ¿no?, daña los suelos, daña las aguas y los ecosistemas que se encuentran normalmente en las aguas. Entonces, para este caso, ¿qué marcarías? Marcarías como respuesta, a ver, veamos. Lo primero es correcto, lo segundo es falso, lo último es verdadero. Entonces, lo correcto sería 1 y 3, alternativa la letra D. Esa es tu respuesta.
Sí, pero, o sea, está bien, si no lo achuntaste, está perfecto. O sea, el tema es de que eso lo hayas hecho en admisión. O sea, si no te acordaste ahorita y ya recapacitaste y dijiste, oye, ¿qué iba a hacer en admisión? Iba a malograr la pregunta, está bien, ¿no? O sea, que ya lo repitas en admisión después de haber visto esto, no vuelvas, ¿eh? Ya, entonces, siguiente. Dice, de las siguientes moléculas, 1,2 dicloroetano, transdibromoetileno, ciclohexano, indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. Primero, la molécula en A posee dos isómeros geométricos, la molécula en B es polar, los átomos de carbono de la molécula en C tienen hibridación sp3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar. Esta sustancia es el 1,2 dicloroetano, ¿ya? ¿Por qué etano? Porque tiene dos átomos de carbono. 1,2 porque los átomos de cloro obviamente están en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Puedo hablar de isomería geométrica acá? Dime sí o no. ¿Puedo hablar de isomería geométrica acá? ¿Sí o no? ¿Se puede hablar de isomería geométrica? ¿Sí o no? Habla. No, no se puede hablar de isomería geométrica. Tú hablas de isomería geométrica cuando hay restricción de giro a través de un enlace. Por ejemplo, puede ser que sea un enlace doble o puede ser que sea una cadena cíclica, ¿no? En donde haya restricción de giro alrededor de un enlace. Acá no. Acá este enlace simple funciona como un eje y pueden girar. No hay restricción de giro. Entonces, acá yo no puedo hablar de isomería geométrica. Yo podría hablar de isomería geométrica tal vez acá, ¿no? En el 1,2 dicloroeteno. ¿No? ¿Por qué? Porque acá yo puedo decir que los cloros pueden estar del lado opuesto y tengo al isómero trans, o puede estar del mismo lado y tengo al isómero cis. Entonces tengo el trans 1,2 dicloroeteno o tengo el cis 1,2 dicloroeteno, ¿no? En esos casos sí puedo hablar de isomería geométrica. Acá no ocurre eso. Entonces, condición para que haya isomería geométrica, los sustituyentes al carbono que forme el doble enlace tienen que ser diferentes. Acá es un hidrógeno y acá es un cloro, acá es un hidrógeno y un cloro. Chévere, son diferentes en ambos casos. Hay isomería geométrica. Si esto hubiera sido cloro y esto hubiera sido cloro, no hay isomería geométrica. Si esto hubiera sido hidrógeno y esto hubiera sido hidrógeno, no hay isomería geométrica. Para que haya isomería geométrica, estos dos tienen que ser diferentes y estos dos tienen que ser diferentes. ¿Ya? Siguiente. La molécula B es polar. Ya. Me dicen transdibromoetileno. 1,2 dibromoetileno. ¿No? Trans. Si es trans es porque ellos están de lados opuestos. Si el bromo hubiera estado aquí arriba, hubiera sido un cis. ¿Esto es una molécula polar? Bueno, veamos. El único que genera polaridad en este caso es el bromo por ser más electronegativo. Vector momento dipolar para arriba, vector momento dipolar para abajo. Ambos vectores tienen el mismo módulo, pero de direcciones opuestas. La resultante es 0. Si la resultante es 0, la molécula es una molécula apolar. Acá me dice, ¿esta molécula es polar? No es correcto, es apolar. Falsa. ¿Ya? Y la última. Te dice, los átomos de carbono en la molécula C, o sea, en el ciclohexano, esto,